Sonidos que despiertan emociones. Román Losinski. Éxitos. Son las 7:40 de la mañana. La industria editorial venezolana, en particular la dedicada a la producción de textos escolares, enfrenta una crisis que no es nueva, que tiene años, según ha anunciado la propia Cámara de Editores. La oferta de textos ha disminuido, a su dificultad como consecuencia el acceso de los estudiantes a esos materiales educativos que necesitan, de calidad, por supuesto. Y a propósito del inicio del nuevo periodo escolar, este año 2024-2025, queremos conversar sobre el tema y lo hacemos con Julio Masparrote, vicepresidente de la Cámara Venezolana de Editores, Textos Escolares, presidente de la Cámara Venezolana del Libro. Julio, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Buenos días a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Una pregunta. ¿Cae la oferta porque cae la demanda? ¿Porque hay menos textos? ¿Por qué? Bueno, en general porque la crisis del país pues también se ve reflejada en el sector. Desde el año 2013 la caída del PIB pues fue disminuyendo la adquisición de textos por el poder adquisitivo y a eso hay que sumarle la piratería, hay que sumarle pues en general la internet que también de alguna manera ha pues solventado de alguna manera ese problema de no poder comprar libros de texto. Entonces termina los padres diciéndole a los hijos que revisen eso en internet, aunque no es la mejor, vamos a decir, solución para estudiar, porque la internet, a pesar de ser una herramienta maravillosa, también tiene una serie de desventajas. Pues ha sido la solución que se le ha dado, aunque hemos visto que después de la pandemia, luego de muchas experimentaciones a nivel inclusive mundial y en países desarrollados, donde se ha comprobado que la educación digital no ha sido lo más exitosa. Bueno, los padres todos los días estamos luchando con el tema de la adicción a las pantallas. Absolutamente. Entonces, pues, los padres y representantes y los docentes han puesto hincapié este año en la adquisición de textos escolares para precisamente evitar o buscar un equilibrio en los niños de manera que no estén todo el tiempo pegados a las pantallas. Esta caída en la venta de textos, a ella se le puede poner en cifras, es decir, ¿cuántos textos se vendían hace, no sé, 30, 20, 10 años versus lo que se venda hoy? Sí, bueno, en principio la primera decisión fue en el año 2011, cuando el Ministerio de Educación decidió sacar a las editoriales de textos escolares privados de los colegios públicos. Estamos hablando que en los colegios públicos está el 80% del universo estudiantil. Entonces, es el momento en que se lanza aquella colección bolivariana. La colección bicentenaria. Bicentenario. La colección bicentenaria. Eso es. Entonces, la colección bicentenario fue impresa desde esa época aproximadamente hasta el año 2018 y ya a partir de ahí no se ha vuelto a imprimir. Entonces, estamos viendo un mercado privado donde todavía nosotros nos mantenemos. De alguna manera, los libros que se venden son en su gran mayoría libros de ejercicios, de actividades, los libros donde hacen las caligrafías, las actividades, pero los libros de teoría, sobre todo los libros de bachillerato, pues ya no se venden como antes. Y por otro lado, tenemos una población que no tiene libros. Entonces, entre los padres, quizás algún padre que puede adquirir algunos libros para sus hijos, en general, pues no hay un presupuesto, y esto lo conversé hace unos meses con el Ministerio de Educación, no hay presupuesto para otorgar un libro por lo menos a cada niño. Estamos hablando de aproximadamente 7 millones de niños que estudian en los colegios públicos. No hay dinero para un libro por niño. Correcto. Y entonces, bueno, básicamente las editoriales privadas se dedican solamente a surtir, a dotar de libros a los colegios privados. Como te digo, este año hemos visto cierto interés de nuevo en libros impresos, se notó en la campaña. Sin embargo, no hemos visto las ventas, o vamos a decir, las ventas están flojas, porque nosotros empezamos a vender en julio y quizás por toda la incertidumbre que están planteadas con las elecciones, pues vimos que no se ha empezado las ventas con esa fuerza. Y ahora, bueno, ya estamos entrando en la recta final, estamos entrando en septiembre,
pues posiblemente veamos un resurgimiento, una mejora en las ventas, pero hasta los momentos está muy lento. Es Julio Masparrote quien nos acompaña, presidente de la Cámara Venezolana de Libros. Julio, cuando hablaba hace un instante de piratería, me quedó la duda. ¿Es porque vienen textos de fuera importados? ¿Es porque son textos hechos en Venezuela? ¿Son fotocopias? ¿De dónde viene esa piratería? Sí, bueno, ahí hay una industria paralela que nos está también afectando muchísimo, nos está perjudicando, que es la piratería. La piratería tiene varias formas. Uh-huh. Hay libros que, bueno, se ha comprobado que se están imprimiendo, parecieran libros originales, uno los ve y dice, bueno, esto es un libro original, pero resulta que son libros impresos en Colombia o en alguna imprenta escondida por aquí en Venezuela. También está el tema de las fotocopias. Uh-huh. Y entonces, en general, bueno, eso nos afecta muchísimo porque, bueno, al no recibir los recursos o los fondos que requieren las editoriales para poder seguir actualizando el libro, pues eso está afectando muchísimo al mercado, inclusive a las imprentas que, bueno, también pierden claro, trabajo por ese tema. ¿Cuántas imprentas formales de textos escolares operan hoy en Venezuela? Bueno, ya han cerrado varias. El tema está en que como los tirajes han bajado, o sea, estamos hablando de que la impresión de textos escolares, pues, está referido a un proceso industrial en que entre mayor cantidad de libros imprimas, pues, puedes reducir costos. Claro. Entonces ahora los tirajes que antes se hablaban de 3.000, 5.000, 10.000 ejemplares, pues ahora se reducen a 2.000, a 1.000. Inclusive hay libros que se trabajan con impresión bajo demanda y eso hace que se encarezcan los libros. Estamos hablando de que probablemente quedan muy pocas rotativas, que son las maquinarias que se utilizan para grandes tirajes, y aunque deben quedar, bueno, quedan una cantidad importante de imprentas, pero no están trabajando haciendo textos escolares. ¿Y hay el material? Es decir, ¿tienen el papel, Sí, tienen la tinta, la goma, el hilo, lo que se necesita? En principio todo eso es importado, aunque hubo en cierta oportunidad una producción nacional, había producción de papel nacional, inclusive todavía creo que se han reactivado algunas plantas, resulta que ahora prácticamente todo eso se trae del exterior y vamos a decir que hay un inventario suficiente para cubrir la demanda de los colegios privados. ¿A qué capacidad están operando las que siguen operando? Bueno, estamos hablando de un 10, 15%. Wow, apenas, sí. Apenas. Sí, además que son maquinarias muy grandes y que requieren requieren mucho mantenimiento y lamentablemente ahorita pues uno está como entre, bueno, la sigo manteniendo en función de que pueda reactivarse el mercado o la vendemos como chatarra. ¿Cuál es el promedio del costo de... El abanico puede ser muy amplio, pero ¿cuál es el promedio del costo de un libro de texto para... Bueno, ahorita, bueno, los libros de bachillerato generalmente tienen más páginas, están por el orden de los 20, 25 dólares. Y los libros, vamos a decir, de actividades, que son los que llamamos fungibles, que son caligrafía, atención y concentración, que son libros más dedicados al tema a primaria, están por el orden de los 15 dólares promedio. ¿Se sigue comprando, por ejemplo, álgebra de Baldor? El de biología de Serafín Masparrote, por ejemplo. Claro, bueno, hay un resurgir de los clásicos, ¿no? Con este tema de que estamos regresando a los libros impresos, pues los padres ahí mismo toman esa idea y le dicen a sus hijos, oye, vale, pero tú tienes que estudiar con Masparrote, con el Libret, con Navarro, con Peña Hurtado, que todavía esos libros se están imprimiendo. Son libros que no se han actualizado. ¿Pero es iniciativa de los padres o exigencia de los colegios? Bueno, yo creo que ahí hay una mezcla, ¿no? Sí, una mezcla, porque hay que llegar a un acuerdo. Pero la gran mayoría, como son libros clásicos y que fueron impresos con unas tecnologías de hace ya 20 años, son difícilmente, vamos a decir, se pueden actualizar. Sin embargo, como son contenidos perdurables, o sea, en el sentido de que lo que vas a estudiar en bachillerato son las nociones básicas de cada materia, pues son libros muy útiles y bueno, los invito a sacarlos de sus bibliotecas y dárselos a los niños para que, bueno,
Claro. estudien de una manera orgánica y divertida. Uno entiende a la industria y sus necesidades. Uno entiende a los padres y la necesidad de gastar lo menos posible siempre que doten a sus hijos de todo lo necesario. Quisiera también entender a los colegios. ¿Están siendo flexibles en la exigencia de textos? Sí, los colegios están muy conscientes de la situación y Sí. bueno, además que hay otro tema ahí que es el tema de la matrícula, ¿no? Entonces ellos son comedidos en el sentido de la solicitud de textos escolares. Generalmente se piden 2, 3, hasta 4 libros, no más de eso. Entonces, bueno, eso es lo que vemos. Vamos a decir que dentro de lo que son vamos a decir, la lista de útiles, los textos escolares solo representan un 20% de los costos generales. Okay. O sea, estamos hablando de que realmente lo que encarece la lista son la cantidad de goma, borra, sacapunta, etcétera, que bueno, que va a depender también de cada colegio y cada docente en el sentido de qué es lo que ellos necesitan o qué materiales necesitan para manejarse en el aula. Claro. ¿Para cuándo estamos dejando los padres la compra de los útiles? Yo creo que ¿Ha cambiado la forma de consumir? Sí, bueno, es como más, antes era como Más programado. todo en septiembre. Exacto. Y ahora estamos viendo que hay ventas inclusive hasta finales de octubre. O sea, se van comprando paulatinamente y los docentes están conscientes. Entonces, bueno, los padres poco a poco van adquiriendo el material. Bueno, Julio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Román. Julio Masparrote es vicepresidente de la Cámara Venezolana de Editores, Textos Escolares, presidente de la Cámara Venezolana de Libros. Le vamos a poner música al espacio, son las 7:52. Esto es de David Lee Roth, California Girls.